Buenas noches, mi nombre es Paola Sandoval. A continuación, les voy a hablar sobre la educación en el siglo XX. En este tema, ¿verdad? Voy a abordar algunos filósofos, pedagogos y psicólogos. Voy a hablar sobre sus teorías, sobre cómo pensaban ellos que debía ser la educación, sobre cómo pensaban ellos cómo debía ser la educación. Como por ejemplo Francisco Ferrer Guardia, quien sostenía que la educación debería ser una educación en libertad, no una educación autoritaria, militarista. Él consentía o vamos a a cambiar esa palabra él decía, pues sostenía la teoría de que la educación sus principios deberían estar fundamentados en el racionalismo, la ciencia y la cultura. Era una persona extremadamente científica, solamente creía en lo que veía, en lo que se podía comprobar. Él decía que la educación debería ser totalmente comprobable y que también, ¿verdad?, los niños deberían ser educados con el ejemplo. Como podemos ver aquí, ¿verdad?, él creó una escuela que se llamaba la Escuela Moderna. En esa escuela, ¿verdad?, sus principios eran la libertad de la educación. Es decir, él decía que el niño que no quería ir a la escuela, que no quería estudiar, que se aburría por los métodos, no tenía el derecho de abandonar la escuela y regresar cuando él pudiera. También que la educación no debería ser una educación para formar personas que solamente tuvieran como una computadora, que solamente tuvieran cerebro para razonar cosas matemáticas, almacenar conocimientos, sino que también tenían que cultivar los valores morales, la empatía hacia nuestros iguales. Él decía que la educación, ¿verdad?, debería estar centrada principalmente para formar personas felices. Como podemos ver aquí, y también recalcaba o resaltaba que la mujer, ¿verdad?, que si la educación se centrara en la forma de pensar, de razonar de las mujeres, la educación podía ser mucho más efectiva. Ahora les voy a hablar sobre Alexander Niel. Alexander Niel, ¿verdad?, también psicopedagogo, nace en 1883. Es importante también resaltar que Francisco Ferrer fue ejecutado por el gobierno de España en ese tiempo porque él decía que la educación tenía que ser totalmente revolucionaria, que las cosas solamente cambiaban cuando las personas ejercían revolución. Entonces, ahora les voy a seguir hablando sobre Alexander Niel. Niel, ¿verdad?, un psicopedagogo también, que también sostenía las teorías de Francisco Ferrer Guardia, ¿verdad? Crea también la escuela de Sumergir en 1921, también llamada Escuela en Libertad. También tenía los mismos principios. Niel decía que, practicaba en su escuela, los principales principios eran que para un niño poder ser bien educado, ¿verdad?, o una escuela, poder dar una educación, una verdadera educación que formara personas más de corazón que de cerebro, ¿verdad?, debería tener como principio
tener confianza en la naturaleza humana, o sea, en la bondad del ser humano y cultivarla. También decía que los niños tenían que ser educados con el ejemplo, más no con la con la palabra, sino con el ejemplo. Decía también, creía Niel en la autorregulación del niño. O sea que él, a través de su desarrollo y a través de la convivencia y la empatía que iban desarrollando entre su experiencia con los demás, ¿verdad? Él iba a aprender a autorregular sus impulsos, su carácter.